Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor. Decidle: tú quitas toda falta, acepta el pacto. Pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará. No volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus retoños, y será su esplendor como el olivo, y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña. Será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un abeto siempre verde, de mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos lo transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Gloria y alabanza a ti, Cristo. Convertíos, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Gloria y alabanza a ti, Cristo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
Palabra del Señor. Lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces. Cuando nos surge en nuestro interior qué es lo más importante que tenemos que hacer en nuestra vida, la respuesta nos la ha dado Jesús. Toma en primer lugar el texto del libro del Deuteronomio, en el que se expone ese primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios, el único que hay, el único que existe, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y hay un segundo mandamiento, y entonces Jesús toma este texto del libro del Levítico, otro libro del Pentateuco: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento en el que se resumen los 7 mandamientos de la segunda tabla de la ley. Los 3 primeros se refieren al amor a Dios y los otros 7 al amor al prójimo. Si esto es lo más importante, eso quiere decir que cuando la Iglesia una y otra vez, con palabras de Jesús mismo, nos recuerda que tenemos que convertirnos, eso quiere decir que es en este punto, fundamentalmente, en el que tenemos que cambiar. Eso quiere decir que convertirse significa pasar del egoísmo al amor, de la indiferencia a la entrega generosa, de incluso las relaciones difíciles con los demás, al perdón, a la comprensión, a la tolerancia. Eso quiere decir, por lo tanto, que es ese punto central que hay en el ser humano, esa meta a la que tienden todos los deseos, todas las acciones, hay que cambiarlo. Y en lugar de ponernos a nosotros mismos como el centro de interés, tenemos que poner al Señor y junto a Él a los demás, aquellos junto a los cuales transcurre nuestra vida. Este es el punto fundamental de la conversión. Y no es añadir más oraciones, aunque hay que orar mucho, y no es añadir más penitencias, y hay que hacer penitencia, evidentemente, sino que es fundamentalmente amar. Pero amar, sobre todo en lo que se refiere a Dios, no un poquito, que es con lo que nos conformamos. No, si yo sí amo a Dios, rezo por las noches. No es amar un poquito. Notemos la insistencia que tiene el texto que Jesús repite del Deuteronomio: amar con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el ser. Es decir, el amor de Dios fundamental es exclusivo. Es exclusivo. No puede estar conviviendo con otros amores que le hacen la competencia en nuestra vida. Él tiene que ser el centro de todo. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos también el centro exclusivo en el corazón, si así se puede hablar, en el corazón de Dios. Hemos escuchado una primera lectura, es el final del profeta Oseas, donde después de todas sus invectivas y todas sus reflexiones y sus llamadas, termina exhortando a volver al Señor. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Vuelve a Él, vuelve a Él. Incluso el Señor le sugiere cómo tienen que decirle cuando se acerquen a Él. Decidle: tú quitas toda falta, acepta el pacto, pagaremos con nuestra confesión, porque no será Asiria quien nos salve. No queremos volver a montar a caballo para hacer guerras, entiende. En ti el huérfano encuentra compasión.
Y entonces es el Señor mismo quien hace la promesa de amar con todo su corazón al ser humano. Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Y así, en un lenguaje poético, va definiendo cómo va a ser su relación con el ser humano. Todos sabemos, aunque Oseas todavía no lo sabía, que ese amor de Dios iba a llegar hasta la locura. Ese amor de Dios por el ser humano, con esa paciencia que demuestra conteniendo su ira, si así se puede hablar de Dios. De hecho, en los textos del Antiguo Testamento, sobre todo, sí aparece, hacen alusión a la ira de Dios, a la cólera de Dios, pero una cólera que se contiene por fidelidad a sus promesas, que incluso con su oración los seres humanos pueden también apartarla de la humanidad, como Moisés intercediendo en el monte Sinaí por el pueblo que acaba de pecar otra vez. Pero es que en Dios lo que hay sobre todo es su amor por la humanidad. Diríamos que en Él es prioritario ese amor por la humanidad, hasta el punto de que, como señala San Pablo en su carta, Dios no perdonó a su propio Hijo por amor a nosotros. Dejó que Él recibiera el castigo que nos correspondía a nosotros. Pero nos damos cuenta de lo que esto es. ¿Qué padre dejaría que su hijo sufriera lo que le correspondería a un criminal? Ni se nos pasa por la cabeza. Pero en el corazón de Dios somos tan importantes, nos quiere tanto, tanto, que llega hasta la locura. Por eso, porque Dios nos ama tanto, más que a nada, es por lo que se merece que nosotros lo amemos. Pero es que además, en ese amor por nuestra parte a Dios, reside nuestra propia felicidad. De la misma manera que en la parábola del hijo que se va de casa, el padre le señala después, pero hijo, el otro, el hermano, el que se enfada porque ha recibido tan cariñosamente al que vuelve, todo lo mío es tuyo. Si tú en casa estás siendo dueño de todo, en casa de tu padre estás fenomenal, no hay nada parecido. Tienes de todo, no te falta de nada, como a este hermano tuyo, que equivocadamente se fue de casa pensando que iba a pasar lo mejor, y aquí viene hecho unos zorros, porque ha llegado a pasar hambre, porque lejos de la casa del Padre no se puede ser feliz. Amar a Dios con todo el corazón es lo que hace la vida del ser humano plena, llena de significado, llena de sentido. Y así nos lo muestran tantos y tantos santos que así lo han entendido y así lo han vivido. Y en Él efectivamente han encontrado su realización, en Él han encontrado su plenitud, en Él han encontrado alegría y felicidad. Sin Él nada tiene sentido. El otro mandamiento que Jesús equipara al primero es amar al prójimo. Este mandamiento Él, no lo olvidemos, lo ha retocado un poco. Él ya no nos dirá en la última cena, amaos a vosotros mismos, a los demás como a vosotros mismos. No, amaos unos a otros como yo os he amado. En ese momento ha transcurrido ya la vida prácticamente de Jesús en la tierra y ha demostrado que ese amor del Padre, del que hablaba en promesas aquí en Oseas, en Él se ha hecho una realidad. Él se ha acercado a los pecadores a ofrecerles el perdón, se ha acercado a los enfermos a ofrecerles la vida y la salud, se ha acercado a todos llamando a la conversión, absolutamente a todos. Y ahora está dispuesto a entregar su vida por todos. Pues ahora es el momento de decir, amad como yo
os he amado. Y no es cuestión de, no, si yo sí, siempre que puedo hago un favor a mi vecino, que no es eso. Por lo menos no es solo eso, es que es mucho más. Amar como Cristo nos ama es mucho más que eso. Es mucho más que hacer unas pequeñitas cosas. Es que es entregar mi vida, entregar mis intereses, entregarlo todo. No estamos convertidos, no nos lo creamos. Nos falta mucho todavía por recorrer, mucho camino. El Señor quiere ayudarnos a recorrer lo que nos falta en nuestro camino. Y por eso nos invita y nos llama a venir junto a Él, porque solamente en Él vamos a encontrar la fortaleza para ir quitando esos obstáculos que nos separan de la santidad a la que Dios nos llama.